En este vídeo veremos cómo calcular límites a partir de la gráfica de una función y lo haremos con el ejemplo que aparece en pantalla. Tenemos la representación gráfica de una función f de x. Lo primero que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende a menos 4 de f de x. Y esto es, ¿a qué se aproxima f cuando nosotros nos aproximamos a menos 4 con puntos del dominio de f distintos de menos 4? Aproximarnos a menos 4, que está aquí, podemos aproximarnos por la izquierda y por la derecha. Si nos aproximamos por la izquierda, observa que la gráfica nos iríamos moviendo de esta forma y entonces se aproxima cada vez más a la altura esta que tenemos aquí, que sería la altura 2. Por lo tanto, se tiene que el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda, se denota con un menos ahí arriba, de f de x, es igual a 2. Si ahora vamos al límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha de f de x, pues esto te quedaría, nos aproximamos a menos 4 con puntos del dominio distintos de él y mayores que menos 4, la gráfica se movería de esta forma y observa que también nos aproximamos a esa misma altura, a la altura 2. Por lo tanto, se tiene que los dos límites laterales cuando x tiende a menos 4 coinciden, vale 2, luego el límite cuando x tiende a menos 4 de f de x sería 2. Y habríamos acabado con el límite. Pero bueno, imagínate que ahora queremos saber cuál es la imagen también en menos 4. Observa que menos 4 tenemos ahí adentro, tenemos el punto relleno que te da la imagen, está a la altura 0. Luego, f de menos 4 sería igual a 0. Observa que esto no ha influido en lo que vale el límite. En principio, por definición, la imagen no influye en el límite, porque el límite es a que te aproximas con puntos del dominio distintos de, en este caso, menos 4. Bueno, como sabes, supongo que alguna vez lo has oído, pues esto sí que influye en la continuidad. Para que una función continua, el límite tiene que coincidir con la imagen. De hecho, las funciones que trabajamos nosotros, que vienen dadas por expresiones, suelen ser prácticamente todas continuas, y para calcular límites nos apoyamos en la continuidad. Perfecto. Pues vamos ahora al ejemplo 2, donde calcularemos el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Entonces, ahora x tiende a menos 2, podemos aproximarnos a menos 2 por la izquierda, en cuyo caso observa que la gráfica se movería así y claramente se tiene que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x sería más infinito. O sea, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda la función diverge. Y si ahora nos vamos al límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, la función se movería así, se aproxima a esta altura que es esta de aquí, que es menos 1 menos 2. Luego se obtiene que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x sería menos 2. Entonces, claro, estos límites no coinciden, por lo tanto no existe el límite. Eso se suele escribir así, con una e al revés. No existe ese límite. No existe. Vamos a ponerlo ahí. Observa que la imagen en menos 2, pues el punto relleno lo tenemos ahí y la altura pues es menos 2. En este caso, f de menos 2 sería menos 2. Muy bien, y pasamos a un nuevo límite. Ahora tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces nos aproximamos a 0 con puntos del dominio. 0 está aquí. Entonces, cuando nos aproximamos por la izquierda, la gráfica se movería así. Observa que claramente se aproxima a la altura menos 1.
Luego se tiene que el límite cuando x tiende a 0 menos de f de x sería menos 1. Y el límite cuando x tiende a 0 más de f de x, o sea, cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, con puntos del dominio distintos de 0, entonces nos aproximamos así, la gráfica se movería así y observa que se aproxima a la altura 3. Este límite sería 3. Existen los dos límites laterales, pero son distintos, por lo tanto no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Si te plantearas cuál es la imagen en 0, pues observa que el punto relleno lo tendrías ahí. Sería menos 1. Entonces f de 0 sería menos 1, pero esto no influye en el valor del límite, porque el límite es aproximarte con puntos del dominio distintos de 0. Ahora pasamos al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Bueno, 2 lo tenemos aquí. Observa que si nos aproximamos por la izquierda, a 2, la función se aproxima así a esta altura de aquí. Mientras que si nos aproximamos por la derecha, la función también se aproxima a esa altura de ahí. En estos casos, pues no es necesario escribir los límites laterales para calcular el límite, porque se ve claramente que si te aproximas por la izquierda o por la derecha, la función se aproxima al mismo valor. En este caso sería 1, 2, 3 y 4. Pues directamente se pone que ese límite es 4. Claramente coincidiría también con la imagen de f en 2. Perfecto. Seguimos. Y ahora vamos al límite cuando x tiende a 3 de f de x. Aquí tendríamos x igual a 3. Nos aproximamos por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda, la gráfica se aproxima claramente a más infinito. Luego tendríamos que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x sería más infinito. O sea, diverge. Y si te aproximas por la derecha a x igual a 3, la función se aproxima claramente a menos infinito. Luego tendríamos que el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x sería menos infinito. Entonces, en estos casos se suele poner que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es infinito, sin signo. ¿Por qué? Porque para determinar cuáles son el signo, pues ya haces los laterales. Eso se suele escribir así, y entonces se tiene que la función diverge en x igual a 3. Bueno, una observación clara en este caso es, observa que en x igual a 3 no tenemos punto gordo. O sea, f no está definida en x igual a 3. No es un punto del dominio de f, el x igual a 3. Pero ya sabes que los límites pueden calcularse en puntos que no están en el dominio, pero sí puedes aproximarte a ellos con puntos del dominio distintos de él y puedes aproximarte tanto como quieras, como es el caso, x igual a 3. Entonces se dice que x igual a 3 es un punto de acumulación, que en este caso no estaría en el dominio. Bueno, pues seguimos. Ahora vamos al límite cuando x tiende a 4 de f de x. Entonces, ahora tendríamos x igual a 4 aquí. Si nos aproximamos por la izquierda, la función se movería así. Y se aproxima a la altura, claramente, menos 1. Luego tendríamos que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x es menos 1. ¿Y el límite por la derecha? Pues si nos aproximamos por la derecha, bueno, observa que en toda la franja que va desde el 4 hasta el 5 no hay imágenes, no hay representación gráfica ni arriba ni abajo.
Por lo tanto, el dominio no contendría puntos que están entre 4 y 5. Por lo tanto, no puedes aproximarte a 4 por la derecha. Luego, el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x no está definido. Entonces, ¿qué sería el límite cuando x tiende a 4 de f de x? Pues, ¿a qué se aproxima la función cuando yo me aproximo a 4 con puntos del dominio distintos de 4? Solo puedo aproximarme por la izquierda y cuando te aproximas se aproxima menos 1. Por lo tanto, este límite sería menos 1. Observa que en este caso también se tendría que 4, como no tenemos un punto relleno en x igual a 4, pues tampoco estaría en el dominio. Pero sí que puedes calcular el límite porque es un punto de acumulación del dominio. Pasamos ahora a calcular el límite cuando x tiende a 5 de f de x. En este caso, tenemos x igual a 5 aquí. ¿Y qué ocurre? Pues sí, que x igual a 5 es un punto del dominio, porque tienes su imagen aquí, que puedes observar que es 1. Sin embargo, si te aproximas por la izquierda a x igual a 5, con puntos del dominio distintos de él, pues no tenemos puntos del dominio de estos. Luego no te puedes plantear el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f de x. Y lo mismo ocurre con el límite cuando x tiende a 5 por la derecha. Por lo tanto, este límite no está definido. No está definido porque para poder calcular un límite, cuando x tiende a un cierto valor, en este caso x tiende a 5, te tienes que poder aproximar a x igual a 5 con puntos del dominio distintos de 5. Y esto, en este caso, no puede ser. Finalmente, vamos al límite cuando x tiende a 6 de f de x. En este caso, tenemos x igual a 6. Aquí, observa que si nos aproximamos por la izquierda no tenemos puntos del dominio próximos a 6, por lo tanto, en este caso, el límite cuando x tiende a 6 por la izquierda de f de x no está definido, como hemos dicho aquí. Pero, en este caso, si te planteas el límite cuando x tiende a 6 por la derecha de f de x, pues ahora observa que sí podemos aproximarnos a 6 por la derecha. La función se movería de esta forma, se aproxima a la altura 2. Por lo tanto, tendríamos que el límite cuando x tiende a 6 por la derecha de f de x sería 2. Entonces, ¿a qué se aproxima la función cuando nosotros nos aproximamos a 6 con punto del dominio distintos de 6? La única forma de aproximarte es por la derecha y la función se aproxima a 2. Luego este límite valdría 2. Bueno, y no nos lo piden, pero vamos a analizar también cuánto vale el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x y el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Y yo, como soy el que he representado la función, pues tengo que decir que lo que ves que parece que va a ocurrir es lo que ocurre. O sea, la función aquí seguiría así y cada vez más se aproxima a la altura, como ves, al eje OX y por lo tanto a la altura 0. O sea, para valores muy grandes y negativos, la función se aproxima a 0. Por lo tanto, este primer límite es 0. Y en cuanto al límite cuando x tiende a más infinito de f de x, pues tendríamos que la función se aproxima de nuevo. Yo te digo que la función sigue
en esa forma, pues como ves también a la altura 0. Luego el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sería igual a 0. Y así con este ejemplo yo creo que hemos visto diferentes casos en una función retorcida que me he inventado, pero que permiten ver cómo obtener los límites a partir de la gráfica de una función.